Se habla de que se pedía hasta 3 millones de dólares por un cargo importante en el servicio de aduanas del Ecuador y que eso implicaba adicionalmente una serie de condicionamientos de los sectores importadores y exportadores. Hay una cantidad de elementos que han ido surgiendo en torno a esta investigación que adelanta la Fiscalía y que al momento tiene que unir una cantidad de piezas de este rompecabezas con testimonios de personas que han sido detenidas en torno a esta problemática. Vamos a hablar sobre este tema con el coordinador de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas. El señor Ricardo Ramírez se encuentra conectado con nosotros vía Zoom desde la ciudad de Guayaquil. Ricardo, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué conocen ustedes sobre esta temática que no es nueva? Porque en el pasado ya se han dado golpes a bandas que realizan este tipo de actividades, este tráfico de influencias, esta venta de cargos. Ricardo, bienvenido. Un primer comentario para ir analizando algunos elementos que han sido ya de conocimiento público. El país le mira y le escucha a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Ricardo, buenos días. A ver si puede activarle su micrófono, Ricardo, porque no le estamos escuchando. Disculpe, muy buenos días, Wilson, un saludo a usted, a su gran audiencia. Me parece que este es un tema muy importante, el que usted ha puesto a la discusión, al vis a vis, porque, como usted también lo dijo, no hace sino confirmar cosas que se han dicho hace algún tiempo, que es una práctica en los distintos gobiernos, aquello de negociar ciertos cargos de importancia para que el que tiene los recursos lo compre, y una vez que lo compra, después recupera lo pagado y obtiene ganancias. Y esto se da en muchos niveles de la administración pública e inclusive en un organismo tan importante como es la seguridad social. A sottovoce se dice que un cargo de una gerencia de un hospital puede costar 15.000, 20.000 dólares, una dirección provincial puede costar 40.000, 50.000 dólares, y así sucesivamente. Y en las aduanas, pues, no de ahora, desde hace mucho tiempo se señala que la gerencia de la aduana se cotiza en millones de dólares y algunos otros cargos intermedios, porque esos millones de dólares se recuperan y luego se obtienen ganancias además. Eh, lo que aquí vale es destacar, y yo en eso sí quiero insistir, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se llena la boca de que su gobierno no tiene ningún acto de corrupción, que en su gobierno se ha priorizado un código de ética, inclusive se ha dado el lujo de constituir, según dice él, una comisión nacional anticorrupción que nadie la conoce. Es un poco fantasma porque el único que aparece es un señor Verde Soto, que supuestamente la preside. Además que copia el nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción, la única que existe en la sociedad civil de este país, que la preside el doctor Germán Rodas. Entonces, ese es un asunto. Y el otro, que él también un poco nos enrostraba a los ecuatorianos, que en su gobierno muchos de sus colaboradores, como usted también lo mencionó, Wilson, son ad honorem, son unos patriotas, entre comillas, que sacrifican su tiempo para darle a su vez un esfuerzo para salvarnos a nosotros, para salvar al país, y entre ellos estaba pues Juan José Pons. Podríamos hablar de otros patriotas que están ahí alrededor del presidente Lasso, pero que como denominador común, como en el caso de Pons, estos patriotas, estos desprendidos, sacrificados, que no ganan sueldo, el sueldo es lo que menos les interesa, porque por debajo tienen otros apetitos y otros negocios y otras
facilidades como la que estamos viendo en este momento. Vender cargos por millones de dólares inclusive, con lo que el sueldo es lo de menos. Es esto lo que está detrás Ricardo, de su interés. Ricardo, pero el gobierno se adelantó el día viernes porque el jueves se realizó el operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional y se detuvieron a 8 personas. Se allanaron varias viviendas en algunas provincias del país. El gobierno, a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación, afirmó que está comprometido en la lucha contra la corrupción y no permitirá bajo ninguna circunstancia hechos que mancillen el trabajo transparente desplegado por el Ejecutivo, cierro comillas. Y así anticipó que brindará todas las facilidades para garantizar que la Fiscalía despliegue una investigación exhaustiva. Es decir, un poco tomando distancia y diciendo, investiguen lo que tengan que investigar. Nosotros no estamos involucrados en esta problemática, prácticamente lo que ha manifestado el comunicado. Bien, como decía una vieja canción popular, palabras, palabras, palabras. Los hechos son los que dicen la verdad. Ellos no se habían dado cuenta. La Comisión Anticorrupción del señor Lazo tampoco se había enterado, al menos había sospechado de que esto se estaba dando en sus narices. Y lo que ellos dicen, que usted acaba de leer, no es nada importante, porque eso es lo que a ellos les corresponde, ponerse al margen. O sea, no nos están ofreciendo ni nos están regalando algo. Esa es su obligación, mantenerse al margen. Ellos tienen por qué meterse ni interferir en ninguna investigación ni nada por el estilo, porque ellos no tienen nada que ver con la Fiscalía ni con el Poder Judicial. Insisto, que digan que no van a intervenir en el proceso y que dejarán que la justicia actúe, esa es su obligación. No nos están concediendo nada a los ecuatorianos. Uh-huh. Y aquí le quiero decir que cuando hablo de estos patriotas, entre comillas, hay otros patriotas dentro del gobierno y con la connivencia del gobierno siguen haciendo su gran negocio. Un gran negocio, por ejemplo, que se llama externalización de la dispensación de fármacos e insumos médicos a través de las farmacias privadas, ¿no verdad? Donde uno de los beneficiarios más grandes de este negocio, de algunos millones, ya que estamos hablando de cientos de millones de dólares que han destinado para la compra de esos medicamentos en las farmacias particulares, resulta que uno de los capos de las farmacias de este país es uno de los asesores ad honorem del señor Lazo también. Entonces ¿A hay quién formas... se refiere? ¿A quién se refiere, Ricardo? Al señor Cueva, dueño de Difares, que a su vez es dueño de farmacias y de Cruz Azul, y de otras cadenas de farmacias, como lo conoce el país, y que es uno de los beneficiarios de esta externalización. La externalización implica que el Estado, el Ministerio de Salud, y ahora también lo han involucrado al ISA y al ISPOL, pueden y deben enviar las recetas de los medicamentos y de los insumos que no tienen a esas cadenas farmacéuticas que han sido calificadas por el Estado, por el Ministerio de Salud, y lógicamente, como usted sabe, tendrán que comprar a precio de farmacias. El ministro de Salud, que ha reemplazado a la ex ministra de Salud, el doctor José Ruales, nos acaba de informar a sí mismo como una gran concesión que van a vender al Estado al precio de venta al público menos el 48%, dice él. Y entonces la pregunta es, o sea que las farmacias no van a ganar nada. Las farmacias están ganando, tienen una ganancia muy importante, de tal manera que es fácil, esto no requiere mucha ciencia, don Wilson. Si usted va a comprar aguacates a la finca de los productores, usted los puede comprar probablemente a 15 centavos, pero si usted va a comprar a la tienda de la esquina, los va a comprar a 80, 90 centavos cada aguacate. Ricardo, pero si es que el anterior mecanismo de compra de medicamentos provocaba incluso que cada unidad hospitalaria dependiente del Ministerio de Salud, incluso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del ISPA o del ISPOL, compren medicamentos,
y que se logren determinar que ciertos medicamentos tuvieron que quedarse en la bodega hasta que caducaron y que ningún funcionario público haya hecho prevalecer aquel precepto de que los laboratorios que entregaron o que vendieron esos medicamentos deben reponer con medicamento nuevo. Allí hay también una cantidad de elementos que hay que investigar. Si ese proceso de compra directamente con laboratorios, si esos procesos que descentralizadamente se realizaban las diversas dependencias de los ministerios o de las entidades, del ministerio y de las entidades que le he mencionado, ha provocado que se den este tipo de travesuras. Este otro mecanismo que se adopta es justamente para evitar esas travesuras. ¿O cree usted que esto va a generar mayores posibilidades de irregularidades, Ricardo? Bueno, yo lo ratifico, esto es irregular y es un gran negociado del que se van a beneficiar algunos grandes grupos de dueños de farmacias, entre ellos un asesor ad honorem patriota que trabaja al lado del señor Guillermo Lazo. Le digo esto e insisto. ¿Pero usted sospecha que eso va a pasar? ¿Sospecha que eso está pasando? No, ¿O tiene certezas de que esto es así? De que, o usted dice, a mí me huele mal, esto puede ser, porque se está hablando de que va a haber una merma del precio de venta al público cuando se realice este tipo de firma de receta electrónica para que el paciente pueda ir a adquirir, a que le entreguen, más bien no adquirir los medicamentos en una farmacia en el entorno del hospital o en la ciudad. No, yo no sospecho, está ocurriendo, está sucediendo. El ministro nos ha dicho que ya en los dos o tres primeros días que ha empezado a funcionar en dos hospitales de Guayaquil, el hospital llamado del Suburbio u Hospital Guayaquil o Abel Gilbert Pontón y en otro hospital más, ya han despachado alrededor de 3.000 recetas, de tal manera que el negocio está funcionando y los beneficiarios ya sabemos quiénes son y los perjudicados somos todos nosotros porque son dineros del pueblo ecuatoriano que se están gastando para comprar medicinas en menor cantidad que las que se podrían comprar si se les comprara directamente a los productores. Y aquí quiero explicar y aclarar bien. Nosotros lo que planteamos es que compren a los productores, no a los grupos de supuestos distribuidores de medicinas con los que han hecho los negociados que nosotros denunciamos como Comisión Anticorrupción desde el año 2018 y 2019, donde ante la Fiscalía se presentaron los 5 grupos que pudimos detectar que le vendían a todos los hospitales del Ministerio de Salud, del IES, entre otros, y que eran grupos, todos ellos vinculados entre sí. Entre los grupos, la mayoría de ellos, y dentro del grupo, las 5 o 7 empresas que aparecían vendiéndole eran del mismo dueño. Eso se lo demostró con documentos y hasta ahora no tenemos sentenciados, no tenemos gente detenida porque merece ser detenida para que devuelva al Estado lo que se robaron. Producto de eso es que sí hay unos cuantos que están encausados, inclusive con detenciones domiciliarias algunos, funcionarios de hospitales y funcionarios del IES, por ejemplo, exgerentes como Paul Granda, ¿no verdad? Que estaba con detención domiciliaria porque tiene que ver con este proceso. Entonces yo quiero esclarecer bien y que quede muy bien comprendido por todos nosotros. A quienes les han venido comprando esos negociados lo hacían con estos grupos, con estas empresas vendedoras. Intermediarios. No les han comprado directamente a los laboratorios, productores de los fármacos, ni a los importadores autorizados de los fármacos que no se producen en el país. De tal manera que le compran a un cuarta mano por la que ya pasó el medicamento. Compraban medicamentos a mecánicos y a expendedores de hamburguesas. O sea, eso en atención a estos vericuetos que establece la norma cuando se habla de contratos de ínfima cuantía y una cantidad de elementos adicionales, Ricardo. Pero
¿Cuál sería el mecanismo idóneo y cuál sería una propuesta que realicen ustedes desde la Comisión Nacional Anticorrupción, desde el capítulo Guayas o desde la Comisión Nacional en su conjunto, para evitar estas distorsiones? Si los intermediarios, los laboratorios en determinado momento también han vendido medicamentos de manera masiva a diversas entidades públicas dependientes del Ministerio de Salud, y ahora las farmacias, ¿cuál sería el mecanismo idóneo? Porque en cualquiera de esos tres mecanismos puede haber irregularidades. Si se buscan una cantidad de vericuetos para poder realizar sus travesuras, lo van a hacer, independientemente a quién adquieran los medicamentos. Don Wilson, los distribuidores acaparan la medicina y la compran directamente a los laboratorios al precio que se debe comprar y al que podría comprar el Estado, obviamente. Ellos le venden a otras empresas, como usted bien dijo, donde aparece un mecánico, un vendedor del mercado, un vendedor de frutas, un dirigente barrial de deportes, como se demostró, que les compran a los distribuidores y estos a veces le venden a otros, de tal manera que cuando le vendían al hospital ya pasaba por 3 manos. Y la farmacia, asimismo, la farmacia privada es una segunda, tercera o cuarta mano en donde va a comprar el Estado. Entonces el mecanismo sigue siendo, en definitiva, de manera disimulada, el mismo que se ha utilizado en la corrupción. El presidente Lasso ha tenido 2 o 3 campañas para llegar a la presidencia de la República. Se supone que él conocía todos estos temas y debía tener la solución. Nosotros la hemos planteado, la hemos debatido el 21 de julio reciente en un seminario que lo denominamos Francisco Huerta Montalvo en homenaje a la memoria del fallecido personaje político, cívico, social, que era el que estaba con nosotros coordinando el evento y por eso le pusimos el nombre de él. En ese evento debatimos este tema y la propuesta que sale es la que estamos hablando. Y la pregunta es esta, finalmente se resume en una pregunta. El presidente de la República emitió el decreto para la externalización de las farmacias de los hospitales y para que le compren a las farmacias privadas. Amparándose, según él, si usted lee el decreto 1378, verá que ahí hay una cantidad de considerandos, de artículos de la Constitución y demás que el presidente hace como parte de su justificación y termina decretando la externalización, que es una forma de privatización en definitiva, y es un negociado como lo estoy demostrando. ¿Y por qué con ese mismo argumento no puede él decretar la compra directa a los laboratorios y a los importadores autorizados a los precios fábrica, a los precios de importación, y no a las farmacias, a las que están haciendo su gran negocio, lógicamente con la angustia del pueblo? Y también aquí quiero hacer notorio que esto es algo deliberado, no es que se da por obra y gracia del Espíritu Santo. Los graves problemas de desabastecimiento son provocados, son a propósito para desesperar a la gente y luego se justifique cualquier cosa como la externalización de las farmacias, como los convenios de pago, como por ejemplo el tema de las llamadas subastas inversas y sobre todo declaran la emergencia y hacen las compras de mínima cuantía, que han sido mecanismos ya denunciados hace rato que son de corrupción. Entonces, si todo eso se puede cortar con la compra directa, ¿por qué no hacen ese decreto? Y le van a comprar, repito, a las farmacias repagando el costo de las medicinas. Con lo que están pagando en este momento, por lo que han recetado alrededor de 3.000 recetas, se podrían comprar probablemente 20.000 recetas si se despacharan directamente en los hospitales. Entonces, que esto no ha funcionado, insisto, esto es deliberado, esto es a propósito, esto no se corrige, habiendo formas de hacerlo para justificar precisamente estos actos de corrupción, grandes macro actos de corrupción como el de la externalización de las farmacias y otros que estamos comentando.
Estamos dialogando con Ricardo Ramírez, él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas. Para retomar el tema por el que convocamos este diálogo, hemos hablado de este tema no menos importante, Ricardo, por eso es que le hemos dado el espacio necesario para entender la posición de la Comisión Anticorrupción que ha hecho seguimiento a través de denuncias de una serie de irregularidades que se dieron en la pandemia, durante la pandemia de la COVID-19 que todavía no ha pasado. Me refiero al año 2020, al año 2021, en donde la situación era mucho más emergente. Le quiero preguntar, porque de acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Bolívar Burbano de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lo que se buscaba, el objetivo, era presuntamente colocar a una persona en el cargo de jefe de operaciones o de distrito, me refiero al Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador, para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad. Y para ello, supuestamente, ofrecieron cerca de 3 millones de dólares a una funcionaria cercana a la dirección del SENAE para que facilitara el acceso a ese cargo. De acuerdo con la investigación, ese monto iba a ser financiado por exportadores, a cambio de cobrar favores en el futuro, es decir, que los exportadores financiaban el pago para que se designe a una persona, evidentemente en ese cargo de jefe de operaciones o jefe de distrito, para luego a través de las exportaciones cobrar el dinero que invirtieron, para utilizar un término. ¿Ustedes no han seguido este tema? ¿Lo han seguido de cerca? ¿Lo están analizando? ¿Lo están investigando? Bueno, la Comisión Anticorrupción se ha pronunciado de inmediato sobre el tema a través de nuestro coordinador nacional. Nosotros exigimos que la investigación ojalá llegue hasta el fondo y se establezcan los responsables, los autores intelectuales y todos los implicados hasta donde tenga que llegar, y que alguna vez en este país haya justicia, haya presos, haya gente que devuelva lo robado y sirva de escarmiento. Hay 8 detenidos que ya tienen acusación o investigación por asociación ilícita y también por tráfico de influencias. Y el juez a cargo de la audiencia ha establecido que sigan el proceso en libertad condicional, con impedimento de salida del país y comparecencias periódicas ante el juzgado. Sí, y hay otros detenidos por otros casos que no han devuelto un solo centavo, incluyendo el ex vicepresidente de la República, Carlos Pareja Yanuceli, etcétera, que todavía sus juicios no concluyen, y así se pasan, y a muchos de ellos los hemos visto después en libertad, los hemos visto después con grilletes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, esperamos que no suceda lo que generalmente sucede en este país. Sobre eso estaremos atentos, vigilantes, estaremos exigiendo que la justicia actúe como debe ser. Pero en todo caso, como yo le decía, este tema de las aduanas asimismo es un viejo tema. Y aquí es que, como usted me decía, si es que nosotros tenemos pruebas o solamente es una cuestión subjetiva, un mal pensamiento. Y en realidad, a mi edad, prefiero que me digan mal pensado que otra cosa. Y esto ocurre hace muchos gobiernos, muchos años, ¿no, verdad? Las aduanas son un negocio, sus cargos principales, pero ese no es un negocio asimismo de 20 centavos, es un negocio de mucho dinero. Y entonces, ¿quién es responsable de todo esto? Se entiende que estos son cargos directos del Ejecutivo, vía sus respectivos ministerios. Entonces, se supone también que ahí ponen a la gente de su confianza, como dice el presidente, a la gente con ética. Inclusive recordemos que el 24 de mayo que él se posesionó del año pasado, uno de sus primeros decretos, que lo hizo a sí mismo con mucho despliegue publicitario, era el famoso código de ética, y decía que todo funcionario en su gobierno tenía que firmar el código de ética y comprometerse. Y se entiende que él también escogía a los más honestos, a los más probos, pero resulta que no los ha escogido. A su lado tenía, por ejemplo, al señor Juan José Pons, que de probo, de honesto y de hombre impoluto no tiene nada desde hace muchos años. Él ha estado involucrado en muchos otros hechos, de los cuales ha salido indemne precisamente por el poder que aquí
se ejerce sobre la justicia. Muchos sabemos que el tema Ricardo, de que la investigación se viene realizando desde septiembre del 2021, así lo han manifestado en la Fiscalía y la Policía Nacional. La investigación inició en septiembre del 2021. El gobierno del presidente Guillermo Lasso arrancó en mayo, el 24 de mayo. Es decir, casi que de inmediato que arrancó el gobierno, ya empezó la investigación porque hubo la denuncia. Eso da cuenta de que la situación va a esclarecer. Con los 8 detenidos van a tener que atestiguar y dar su versión en torno a este tema, porque hay personas involucradas de manera directa y ellos van a llevar a quienes son los autores intelectuales, si se quiere, de esta denuncia. la investigación la inició la Fiscalía, no el gobierno. La Fiscalía no tiene nada que ver con el gobierno. Claro, Así la es. Fiscalía, a eso me refiero. Gobierno, sí, el gobierno no ha denunciado nada ni ha investigado nada, ni el señor Berrensoto tampoco, por supuesto. De tal manera que esto es una investigación de la Fiscalía hacia un... El gobierno va a investigar al señor José Pons, que está al lado, bueno, parado al lado del señor la Lasso fiscalía como le su va a asesor investigar. personal. La fiscalía, Por eso porque digo, allanaron elementos de la fiscalía y la policía, no allanó el gobierno, más allá de que la policía evidentemente responde al Ministerio de Gobierno y al Ministerio del Interior. Pero actúa por disposición de la Fiscalía, Por no supuesto. del presidente, ni del ministro, ni de nadie. Eso nos da la del esperanza Ejecutivo. de que se lleve adelante una investigación independiente, autónoma. Ojalá. Ya tenemos el caso del que se había hecho pasar por muerto y cambió la documentación, que tenía orden de prisión en Perú, que fue allanada su vivienda en San Borondón hace poco. El patrón Ya. Norero. Bueno, y como usted sabe, ya recibió hasta una orden de libertad de un juez. Bueno, Sigue detenido hay otro porque proceso que lo mantiene todavía tras las rejas. Sí, pero eso nos hace saber, y no es nuevo, bien sabemos que el señor ex vicepresidente de la República obtuvo la libertad casualmente por parte de Jorge un juez. Glass. Así es. Entonces, hay jueces y jueces. No todos son corruptos, probablemente, ¿no, verdad? Pero en este país, pregúntele a cualquier ciudadano si confía en la justicia de este país. Entonces, bueno, pero eso no depende del gobierno, pues, o sea, la administración de justicia no está bajo la lógica del Poder Ejecutivo, es otra función del Estado. El Ejecutivo no tiene nada que ver con la Fiscalía ni con el Poder Judicial desde el punto de vista constitucional, pero los poderes se ejercen, sea el poder político, sea el poder económico o de conjunto, y la justicia aquí, en definitiva, es para el que tiene cómo comprarla, salvo excepciones. De allí, la justicia no existe. Esta es una sociedad que está corrupta, podrida. Algunos hablan hasta de que estamos casi en un estado fallido. Pero en este caso concreto de las aduanas, hay una responsabilidad directa del Ejecutivo en haber puesto como su asesor a un pillo, ¿no, verdad? Como se está demostrando por la acción de la Fiscalía. Y eso dice bastante de que cuando el presidente Lasso habla de honestidad, de anticorrupción y todo lo demás, solamente habla, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ricardo, muchas gracias por atender esta invitación. Esperemos a ver qué determina la Administración de Justicia, ojalá de manera independiente, sin influencias de ningún otro poder del Estado y de ninguna otra fuerza económica, empresarial o política. Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, en diálogo con Vis a Vis en Noti Hoy. Vamos a Muchas gracias.